Vamos a hablar de vencer los sentimientos depresivos. ¿Cuántos han pasado por sentimientos así? Todos, ¿verdad? La verdad que la vida no es fácil. Hay momentos muy difíciles que nos toca enfrentar. Y es parte de la vida, ¿verdad? Batallar con estos sentimientos que nadie está libre de tenerlos, de vivirlos, de sentirlos, ¿verdad? Como les comentaba, tuve un par de días muy malos. Me invadió la tristeza, no se pueden imaginar cuánto. Fue muy, muy difícil. Ustedes dirán, pero a ver, que no pasa nada. Tuviste a tus padres aquí 2 meses, los disfrutaste. Alguien me dijo eso, ¿no? Me dijo, son tus padres, los tienes aquí, ellos te aman. Están vivos, me dijeron. Sí, están vivos, pero lejos. Y no los podemos disfrutar. En esta mañana voy a abrirles mi corazón y debo confesarles que pasé unos días muy, muy tristes, muy, muy tristes. Así que ahí donde están vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Porque si Él no nos habla, nada tiene sentido, ¿verdad? Si Él no nos ministra, de aquí salimos igual. Nos vamos de este lugar tal como llegamos. Y la verdad, lo que necesitamos es una palabra de Dios, que Él nos hable y que Él nos guíe, ¿verdad? Para seguir adelante. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Te amamos, Señor. Eres el motor de nuestra vida. Si tú no estás, nada tiene sentido. Si tú no eres el que llena nuestro corazón, viviríamos vacíos, sin sentido. Pero tú nos das la razón de vivir. Tú nos das un propósito. Tú nos das claridad de futuro, de esperanza. Y te damos gracias, Señor. Te pido en esta mañana que prepares nuestros corazones, que nos hables, porque queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, como les comentaba, me invadió la tristeza profunda, sentí que se restaron mis fuerzas y como siempre digo, predicamos lo que Dios nos habla primero a nosotros. Es difícil predicar algo que lo leímos por ahí o lo escuchamos por ahí. No, predicamos primero porque Dios nos habla y nos ministra. Y esta semana ha sido muy fuerte y he tenido que batallar con estos sentimientos toda la semana. Sentí que el desánimo me comenzó a invadir, sentí que se restaron mis fuerzas, que no tenía ganas de seguir. Comencé a ser atacada fuertemente en mi mente por el enemigo. Escuchaba una voz que me decía, ¿has dejado tu familia? ¿Le has quitado los abuelos a tus hijas? ¿Has dejado de disfrutar de su amor, de su compañía por estar aquí, en este país? Han sido años perdidos y una lista enorme de cosas que el enemigo susurraba en mi corazón que no vale la pena repetir. Me decía, ¿ha valido la pena el sacrificio que han hecho como familia? Y sentía como que se burlaba de mí, ¿no? Escuchaba que me decía, tú misma dices que la familia es lo más importante. Y mira, has dejado tu familia. Tú dices que no hay nada más importante, que la familia es el mayor tesoro que podemos tener en esta tierra. Y se vinieron a mi mente todos los momentos difíciles que hemos vivido en este país, porque no ha sido fácil para nosotros. Vamos a cumplir 11 años aquí en España, pero han sido años de lucha y de batalla, y hemos peleado, y hemos resistido, y hemos vivido momentos muy duros donde lo único que queríamos era irnos a Chile, regresar y dejar todo hasta aquí. No sé si a alguno le ha pasado, pero a nosotros sí nos pasó muchas veces. Hemos vivido ingratitudes, hemos recibido daño de personas, han hablado mal de nosotros, calumnias. Muchas veces hemos estado solos, hemos pasado momentos de escasez, frío. Fue como una película en mi mente, pero sin duda yo le di lugar a esta película.
debo reconocerlo. Fui yo la que fue como que bajé la guardia. No sé si les ha pasado alguna vez que bajan la guardia y dejan que todos los sentimientos de tristeza se aniden y se empiecen a dar vueltas en la cabeza. Yo lo permití y me deprimí. Lo pasé muy mal, lo reconozco. Y el enemigo se encargó de bombardear mi vida, literalmente. Fue una lucha, no solo en mi mente, sino que también físicamente no podía con mi cuerpo. ¿No les ha pasado que no se quieren levantar? Pues yo estaba así. Me levantaba a las mañanas para preparar a mis hijas, pero luego me iba a la cama otra vez porque no me quería levantar. Gonza me decía, no me gusta verte así, anímate, no sé qué. Yo le decía, yo no puedo con esto, ya no puedo. He luchado tantos años, le he creído a Dios tantos años. Ya está, ¿no? Estaba dejando que el susurro del enemigo estuviera aquí, sentía la respiración del enemigo en mi oído. Y llegó un momento en que Gonzalo me dijo una frase, ¿no?, que me hizo reaccionar. Gonzalo me dijo, te necesito, no puedo solo. Y ahí en ese momento yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No puedo. Al pensar en cómo afrontar la tristeza, las pérdidas, la desesperanza, tenemos que hablar de depresión también. ¿De qué hablamos cuando utilizamos este término? La depresión tiene que ver con el estado de ánimo en las personas. Hay momentos en que las personas pasan por circunstancias difíciles, de tristeza, desde la tristeza a un decaimiento leve, hasta emociones que llevan a hundirse gravemente. Y cuando nos hundimos gravemente, puede llegar a ser inhabilitante. O sea, es decir, estamos tan hundidos que ya no podemos seguir. Estamos totalmente hundidos. Hay personas que llegan a este punto por periodos largos. Yo no sé si ustedes conocen personas depresivas que están en depresión y están tan inhabilitadas que, bueno, les dan de baja en el trabajo, no pueden hacer nada, ¿verdad? Incluso dejan hasta de asearse a ellas mismas, o sea, ya ni piensan en ducharse, ni nada. Es muy triste llegar a ese punto, ¿no? Por lo tanto, no debemos juzgar a las personas con depresión. Es muy fácil hacer juicios de valor, es muy fácil opinar, pero ¿cómo te desanimas? ¿Cómo lloras o cómo te deprimes tanto por esto? Es que hay que estar en los zapatos del otro, hay que estar en la vida del otro para saber lo que esa persona siente, lo que esa persona está viviendo y no juzgar ni señalar, ¿vale? Hemos oído frases muy a la ligera, ¿no? ¿Qué motivos tienes para estar deprimido? Si lo tienes todo. No sé si alguna vez has escuchado esa frase, pero ¿por qué te deprimes si no tienes motivo para deprimirte? O alguien te dice, pero si tú crees en Dios, ¿cómo puedes tener depresión? O también hay otros que dicen, ¿vas a seguir tomándote los antidepresivos? Y cuestionamos, ¿verdad? Y decimos, yo no tomaría más esas pastillas, porque lo único que te van a generar es dependencia. Frases crueles, ¿verdad? Frases muy crueles. Lamentablemente, más del 10% de la población mundial tiene depresión, padece esta enfermedad. Pero tampoco es nueva, porque esta enfermedad la podemos ver también en la Biblia. Hombres de Dios que amaban al Señor, que tenían un propósito claro en Dios, tuvieron depresión. Y lo vamos a ver en Primera de Reyes 19, del 1 al 8.
el profeta Elías. No sé si alguien me puede ayudar a leer, no sé, Carolina, por favor. Lee todo desde el 1 al 8, por favor. Y el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero. Sí, está bien, está bien. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse, dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Gracias. El profeta Elías, un hombre usado poderosamente por el Señor. Yo no sé si alguna vez has leído la historia del profeta Elías, ya lo vamos a seguir comentando más adelante. Pero el profeta cayó en una depresión, solo, aislado, cansado física y emocionalmente, hambriento. Cayó en un profundo desánimo que incluso, como acabamos de leer, él deseaba la muerte. Hay una frase de un médico psiquiatra que se llama Pablo Martínez y dice: todos tenemos derecho a deprimirnos cuando alguien nos da un golpe y nos hace un hematoma en nuestras emociones. La definición de depresión, según la OMS, define un estado emocional de tristeza que puede ir desde decepción y desánimo hasta sentimientos de total desesperanza y desesperación. ¿Cuáles son algunos síntomas de la depresión? Primero, sentimientos de soledad, incluso estando en compañía. Una tristeza profunda, ganas incontroladas de llorar. La persona no está bien en ningún lugar. Desesperanza en distintos grados, pensamientos relacionados con la muerte, no tener ganas de vivir, buscar la muerte incluso a través del suicidio. Serias dificultades para sentir placer, o sea, decir lo que antes le gustaba hacer, ahora ya no le gusta, ya no le apetece hacer nada que le divierta. Sentimientos de inutilidad y culpa, sentimientos irritables y de inquietud, cansancio constante, problemas de sueño, insomnio o hipersomnia, a veces no poder dormir o a veces dormir demasiado. Trastornos alimentarios, es decir, comer compulsivamente o perder totalmente el apetito. Somatizaciones, es decir, problemas físicos, digestivos, dolores de cabeza, contracturas, etc. Bueno, la lista es larga. Evidentemente, para poder tratar el tema con rigor, no podemos hablar de depresión en general, porque existen distintos tipos de depresión, ¿no, Carolina? Pero si nos enfocamos en esta mañana, ¿qué nos dice el Señor de cómo salir de esta situación? De cómo vamos a entrar en algunas pautas de cómo pedirle a Dios que nos ayude a ser libre de estos sentimientos, porque en algún momento de la vida los vamos a sentir, en algún momento de la vida los vamos a pasar. El problema es no quedarse pegado, ¿no?, en eso, porque Dios nos da las herramientas para salir victoriosos de esto. Amén. Esta es una ciudad, y debo decirlo, que Burgos en el invierno, en el frío, es muy triste. Es una ciudad que se respira un ambiente de tristeza muchas veces. Entonces, no solo batallamos con nuestras emociones, nuestros sentimientos, sino que a veces también batallamos con un mundo espiritual que domina un lugar, ¿vale? En Burgos nos sale en las noticias, pero nosotros teníamos una amiga que trabajaba en urgencias y nos decía, hay una cantidad de suicidios en Burgos tremenda. No lo publican evidentemente porque no es una noticia que se pueda andar publicando, pero es una ciudad muy triste. Y tenemos que levantarnos, porque Dios nos ha dado las herramientas
para batallar contra esos sentimientos de tristeza y no darles lugar. Amén. Somos victoriosos. Así es. En Habacuc 3:18 nos dice que venga lo que venga, pase lo que pase, nos alegraremos en Dios. Este versículo yo lo he hecho mío porque ustedes nos ven así, jóvenes, menos mal, jóvenes. Jóvenes, bueno, ya pintamos canas ya, pero ustedes nos ven jóvenes, pero nosotros hemos pasado muchas situaciones difíciles. Que no les contemos es otra historia. Pero si hay algo que yo he aprendido en esta vida es a contentarme en todo tiempo. En todo tiempo. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de escasez, en los momentos de abundancia, porque tenemos a un Dios fiel, a un Dios bueno. Y yo no soy una persona, créanme que yo no soy una persona triste o desanimada, al contrario, yo me considero una persona muy optimista, que intento ganarle a la vida, intento ganarle a las situaciones todo el tiempo. Pero bueno, tuve unos días malos, me di una licencia. Pero el estado de ánimo es muy importante para el ser humano. Está dirigida por los pensamientos. Estos determinan mi actitud interna y mi actitud externa. Cómo caminamos, cómo nos conducimos. Si vivimos una vida de fe o vivimos una vida de miseria y de tristeza. En Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Por lo tanto, si tú das lugar a pensamientos que te van a desanimar, que te van a hacer caer, evidentemente esa va a ser tu manera de actuar, de dirigirte en esta vida. Y también en Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué estamos anidando en el corazón? ¿Tristeza, dolor, angustia, desesperanza? ¿O estamos anidando fe, confianza, alegría? Descansamos en el Señor, entregamos nuestras situaciones al Señor, guardamos nuestro corazón, no le damos lugar al enemigo que nos venga a robar la paz. Guardamos el corazón, porque de aquí fluye la vida de Jesús. Si le damos lugar al enemigo que se anide en nuestro corazón, en nuestra mente, evidentemente la vida de Jesús no puede fluir. Y nos estancamos, y nos paralizamos, y nos hundimos, ¿no? Nuestra mente no fue preparada para recibir basura. Nuestra mente estaba preparada para recibir las buenas nuevas, para llenarnos, ¿verdad?, de fe. Y esta fe es un estilo de vida. Es 24/7. Busquemos ambientes que generen fe, personas que nos ayuden a aumentar la fe. Escuchemos alabanzas, escuchemos testimonios de personas, tengamos tiempo en la palabra, ¿verdad? En esta interacción entre nuestro ánimo, pensamientos, vemos como claramente, si damos lugar a las mentiras del enemigo, nos vamos a afectar. No solo en nuestro ánimo, sino que en nuestro cuerpo también. Nos enfermamos. Hay un versículo que claramente lo dice, que está en Salmo 32:3, que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Nos enfermamos. ¿No sientes que cuando dejas que la tristeza esté ahí, es como que el cuerpo también, ¿no? Y nos duele todo. Yo debo reconocer esos días, es que me dolía todo el cuerpo. Yo le decía a Gonzalo, me duele todo. Es que siento un dolor en todo mi cuerpo. Es como que te invade la tristeza, ¿no? Y es como que te afecta hasta los huesos. Y es así, de duro. Pero sin embargo, en Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio. El corazón alegre es buen remedio. El corazón lleno de confianza, el corazón descansando en el Señor, el corazón lleno de alegría es un remedio para el cuerpo. El enemigo vino a matar, a robar, a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Él quiere que tú y yo vivamos una vida en plenitud.
Evidentemente vamos a tener momentos difíciles y duros y vamos a tener que llorar y vamos a tener que estar afectados. Pero sabemos quién está con nosotros. Sabemos que Él nos ha dado la victoria. Sabemos que Él es el que nos abre camino donde no hay. Amén. La vida en general trae dolores, sufrimientos, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un hijo rebelde, un divorcio, la ingratitud, el engaño, cuando no hay dinero y estamos pasando necesidades, separarnos de quienes amamos por diferentes motivos. ¿Cómo evitamos que la tristeza se anide en nuestro corazón? Dios nos da herramientas. Él nos da herramientas. No dejemos que el enemigo nos invada y no nos dejemos estar vulnerables, ¿no? A que el enemigo nos ataque y nos bombardee. Si no vamos a la victoria, no permitamos que esos estados de tristeza nos vengan a destruir, sino más bien llenémonos de alegría, de optimismo, riámonos más. No seamos graves, a veces nos ponemos tan graves, ¿no? Y nos molesta que los otros se rían, porque nosotros estamos mal. Y no quiero escuchar la risa de nadie. De que se ríe si yo estoy tan afectado. ¿No les pasa a veces? Y anda con una sonrisa oreja a oreja y yo tengo un montón de problemas en mi cabeza. Pero no, tenemos que reírnos más. Disfrutemos las cosas sencillas. Honremos la vida que Jesús nos ha dado. Porque la vida es preciosa. La vida es para honrarla, la vida es para disfrutarla. Cada cosa que tú y yo vivimos, buena o mala, todo nos ayuda para bien. Absolutamente todo. Absolutamente todo. En el Salmo 112, 7 dice: no tendré temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. En la vida tendremos momentos difíciles. Ahora mismo estamos escuchando un montón de noticias, rumores de guerra, que la inflación, que esto, que lo otro, que las pandemias. Pero en realidad no vamos a tener temor de las malas noticias. Vamos a confiar en el Señor. En el Salmo 5:11 dice: alégrense todos los que confían en ti. Den voces de júbilo para siempre, porque tú nos defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En todo momento, voces de júbilo. Confiar en el Señor con toda nuestra fuerza, a pesar de los momentos difíciles. Y por último, en 1 Pedro 5:7 dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo me acuerdo que leí este versículo y le dije: Señor, descanso en ti. Pongo a mis padres en tus manos, porque tú los cuidas. Yo no voy a estar ahí con ellos, pero tú sí. Ya son mayores, ya tienen casi 70 años, pero tú los cuidas, tú los proteges. Descanso en ti. En la Biblia vamos a ver cómo vencer la depresión. Y hoy veremos 3 claves muy cortitas para vencer los sentimientos depresivos en nuestra vida. Según lo que leímos del profeta Elías, en el versículo 8, lo primero que debemos aprender es a descansar. Aprender a descansar. Cuando estamos agotados, hermanos, estamos más vulnerables a desinflarnos, a decir: ya no puedo más, ya no puedo con esto, no tengo fuerzas. Por eso tenemos que aprender a dar un freno y decir: hasta aquí, necesito descansar. Dice el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí Elías recuperó sus fuerzas. Por eso es tan importante parar. Cuando estamos cansados, necesitamos parar. Y no me refiero solo a dormir, porque sí que nos viene a veces bien dormir, ¿verdad? Decir: mira, me voy a dormir una siesta hoy día porque ya el cuerpo no me da más. Pero sí tenemos que romper rutinas, parar con los quehaceres que nos agobian día a día y alimentarnos
Y no me refiero solo al alimento físico, sino al alimento espiritual. Necesitamos parar, tener tiempo en la palabra, buscar del Señor para continuar. Elías descansó, comió y pudo correr durante 40 días y 40 noches. En el versículo 4 anteriormente nos decía que Elías caminó un día. Dice que se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Dijo, basta ya, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Había vivido situaciones muy difíciles y seguramente estaba muy cansado, muy agobiado. Y solo un día ya no daba más. Pero un poco para hacer el paralelo, ¿no? Necesitamos renovar fuerzas. Llega un punto en nuestra vida donde nosotros nos conocemos, nosotros sabemos, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Pero no lleguemos a esos extremos. No lleguemos a esos límites, sino que más bien digamos, Señor, necesito de ti, necesito renovar mis fuerzas. Me encanta porque Elías, ¿hacia dónde se dirigió? Se dirigió al monte de Dios. Elías sabía que el único que lo podía sacar de ese estado de tristeza, de ese desánimo, era estar en la presencia de Dios. Algunos historiadores dicen que ese monte de Dios seguramente fue el monte donde Moisés recibió los mandamientos, y no solo eso, sino que estuvo cara a cara con Dios. Por eso, cuando leemos de Elías que se fue al monte de Dios, esto simboliza que comenzó a buscar la presencia de Dios, porque él sabía que estos sentimientos, que lo que él estaba pasando no estaba bien. Y él era un hombre que necesitaba conectarse con el Señor. A Moisés el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y sin embargo Jesucristo nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando tus fuerzas ya no den más, cuando tú sientas que ya no puedes más, corre a los brazos de Jesús. Corre a su presencia, busca su rostro y pídele al Señor, renuévame, Señor. Renueva mis fuerzas, estoy cansada, mi alma está abatida, estoy triste, estoy angustiado. Necesito de ti. Corramos a donde nuestro Salvador. Él es el único que nos puede sacar de ese estado. En su presencia recibimos el renuevo de Dios. Segundo, tenemos que evitar la soledad. No es bueno estar solo. Y a veces cuando estamos en situaciones de tristeza y de dolor, ¿qué hacemos? Nos aislamos. No queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie nos diga nada, pero no es bueno aislarse. Yo me acuerdo que estos días me iba a mi habitación, cerraba la puerta, no quería que nadie estuviera conmigo, pero no es solución eso. En el versículo 3 y 4, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida de Jezabel, que lo había amenazado de muerte, ¿verdad? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él tenía un compañero, un criado que lo acompañaba, ¿verdad? Siempre, en todas las cosas. Y se fue solo. Aquí la historia nos dice que dejó a su criado y se fue solo. Pero no es lo mejor que podemos hacer. No dejemos el consejo, no nos aislemos. Elías se fue solo al desierto y cuando estamos en tristeza debemos hacer todo lo contrario. No debemos aislarnos de las personas que nos quieren, no debemos dejar a nuestros amigos, no debemos dejar a la familia, no debemos dejar la iglesia. Hay algunos que dicen, no voy a ir a la iglesia porque no estoy bien. ¿Ha escuchado esa frase? Hay que buscar más que nunca ayuda en esos momentos. Personas que nos escuchen, que nos inspiren, que nos apoyen, que nos den un motivo para continuar. Cuando esté bien, iré a la iglesia. Esa es una frase típica. Pero déjame decirte que la iglesia es el hospital para los heridos. Es aquí donde recibimos ayuda necesaria, donde recibimos el toque de Dios, donde recibimos fuerzas, donde Dios nos da una palabra y nos renueva en su presencia. Hay una frase que dice, mis amigos son mi futuro. No sé si alguna vez la han escuchado. Es decir, malos amigos es igual a desastre. No hay futuro.
malas juntas que no nos llevan a nada bueno. Buenos amigos, mi futuro será brillante, porque me impulsarán, me ayudarán y me ayudarán a conquistar todo lo que Dios tiene para mí. Por eso no es bueno aislarnos cuando estamos solos. Si tú tienes algún amigo, alguna amiga, llámale y dile: te necesito. Estoy pasando un momento de soledad y de tristeza tan profunda que necesito de tu compañía. Necesito de tu consejo, necesito de tu ayuda. Nosotros estamos aquí, somos sus pastores, les amamos. Si ustedes necesitan charlar, si necesitan conversar, aquí estamos. Pero no se aíslen, no es bueno. Llenémonos de fe, de esperanza y de amor en medio de las situaciones de dolor. Y por último, lo tercero es no creer las mentiras del enemigo. En el versículo 10 dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías se había creído esta mentira, claramente. Él pensaba que era el único que había quedado, que era el único que amaba al Señor, que no había nadie más. Pero estaba equivocado, porque en el versículo 18 dice que quedaron 7,000 fieles. Léelo, Carolina, por favor. Dice, además, todavía, leo el 17, Jehú matará a los que escapen de la espada de Hazael y Eliseo matará al que escape de la espada de Jehú. Además, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron la rodilla para adorar a Baal y lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Entonces, no era el único, como él se había creído esta mentira. Él pensaba que iba a ser de él, pobre de él, por eso andaba arrancando de Jezabel, de que lo asesinaran. Pero en realidad, habían 7,000 personas más que no habían doblado sus rodillas a Baal. 7,000 personas más que eran fieles a Dios, que amaban al Señor y estaban dispuestos a levantar brecha en el tiempo malo. Estaban dispuestos a levantarse y honrar a Dios. Por eso, no creamos las mentiras del enemigo. ¿Y por qué hago mío esto, no? Porque yo di lugar estos días a escuchar tanta tontería en mi cabeza. Luego Dios me llevó a ver todo lo que Él ha hecho, todos sus milagros, cómo Él nos ha llevado en este tiempo, cómo Él nos ha conducido en este tiempo. Y me comenzó a mostrar que Él siempre nos ha protegido, que Él siempre nos ha guardado, que todo lo que hemos vivido tenía un propósito para tratar nuestra vida, tratar nuestro corazón. Si a veces estuvimos solos fue porque Él quería hablarnos, Él quería que escucháramos su voz. Si alguna vez pasamos escasez, Él quería que aprendiéramos a depender de Él, no de las personas ni de nadie, exclusivamente de Él, porque Él fue nuestra fuente de provisión y nunca nos dejó solos. Dios es fiel, Dios es bueno. Y cuando el enemigo me decía, ¿valió la pena? Dios me los mostró a todos ustedes aquí, en este lugar. Y puedo decir que valió la pena. Si hemos dejado nuestro país para que muchos conozcan al Señor, para que tú hoy estés aquí, valió la pena. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y lo seguirá haciendo. Porque aún no hemos visto todo lo que Dios va a hacer. Esto es solo el principio de lo que Dios está haciendo. Dios ha sido bueno. Y si hemos tenido que sembrar con lágrimas muchos años, vamos a cosechar con alegría, con gozo todo lo que viene. Por eso no es bueno darle lugar a las mentiras del diablo. No es bueno escuchar su voz. No es bueno, no le demos lugar. No dejemos que se aniden esos pensamientos en nuestro corazón. No nos victimicemos porque a veces nos ponemos como víctimas, ¿no? Nos creemos los únicos que tenemos grandes problemas, los únicos que tenemos situaciones difíciles, como Elías, que él decía, yo soy el único, y no era el único. Ni tampoco seremos los últimos en tener situaciones difíciles. Déjame decirte que lamentablemente así es la vida.
Sube, baja, sube, baja. Tenemos que aprender a vivir con gozo en toda situación. Lo que debemos tener claro es que creemos en un Dios todopoderoso, que Dios está con nosotros, que Dios está al control de todas las situaciones, que a Él no se le escapa nada, que Él sigue sentado en el trono gobernando y que siempre tiene una salida para nuestra situación y que nos dará la victoria. Cuando creemos las mentiras del enemigo, agrandamos los problemas. La verdad de Dios se hace pequeña y los problemas se hacen grandes. Dejamos de ver las promesas que hay. Pero nosotros no tenemos elección. Tú y yo no tenemos elección porque tenemos un Dios victorioso. Un Dios que ya ganó la batalla. Que solamente nos toca creer y avanzar. Tener paciencia. Él tiene tiempos. Él lo hace. Tenemos la victoria en Dios. Tenemos la victoria. El enemigo nos puede susurrar, no vales. Pero la verdad de Dios dice que sí vales, que eres especial, que eres único, que Él ha dado su vida por ti y por mí. Vales. El enemigo te puede decir, no eres capaz de nada. Pero la verdad de Dios dice que eres capaz de toda buena obra. Eso dice su palabra. Cuando las personas te digan no eres capaz de nada, eres un tonto, eres un imbécil, tú di no, yo soy capaz de todo lo que Dios quiera que yo haga. Soy capaz de lograr todo lo que está en el corazón. Y a veces podemos decir, pero ¿qué está en mi corazón? Se fueron mis sueños, se fueron mis ideales, se fue todo. Busca al Señor y dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Por años he escuchado voces que me han machacado, me han dicho que yo no sirvo, que yo no valgo. Busca al Señor, que Él te va a hablar. Hay un propósito y si hoy estás vivo es porque aún no has terminado lo que tienes que hacer. Este profeta Elías vio milagros increíbles, vio protección, vio provisión, multiplicación, pero por un momento se deprimió y luchó con esos sentimientos. Elías oró y fuego cayó del cielo. Enfrentó una sequía de un pueblo. Durante 3 años no llovió. Él oró y vino la lluvia. Una mujer solo tenía aceite y harina. Elías oró y vino la multiplicación de Dios. Por un momento Elías se olvidó de todo lo que Dios hizo y le dio lugar a la tristeza y al dolor y cayó en depresión y quiso morir. Pero tú y yo sabemos que tenemos un Dios poderoso. Sabemos que vienen los milagros, que viene la protección, que viene la provisión, la multiplicación. Que Dios sigue siendo el mismo hoy que el que era antes y seguirá siendo el mismo en el futuro. Si Dios lo hizo ya, lo hará y lo volverá a hacer una y otra vez en tu vida. Si Dios te ha sacado de situaciones difíciles antes, lo volverá a hacer hoy y lo volverá a hacer mañana. No nos desanimemos, no nos desenfoquemos, estemos aferrados al Señor. No le demos lugar al enemigo, sino que más bien levantémonos. Si tenemos que llorar, pues bueno, lloremos. Vivamos nuestros dolores. Tenemos licencia para eso. Lo importante es no quedarnos pegados en el dolor, sino que una vez que ya saquemos la tristeza, digámosle, Señor, si tú lo hiciste antes, lo volverás a hacer. Si antes me sanaste, hoy lo volverás a hacer. Si antes restauraste mi familia, hoy lo volverás a hacer. Si antes hubo provisión, hubo milagros, hoy tú lo volverás a hacer. Yo confío en ti, Señor.
Vamos a orar en esta mañana, póngase en pie. Tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Esa tiene que ser nuestra fe, nuestra confianza. Y cuando estés en momentos de dolor y de tristeza, lo primero que vamos a hacer es aprender a descansar. Vamos a hacer un alto. Si tenemos que llorar, vamos a llorar. Pero vamos a correr a la presencia de Dios. Y le vamos a pedir al Señor: Señor, yo no puedo con esto. No tengo fuerzas. Siento que ya no puedo más. Pero es aquí, en tu presencia, donde soy renovada, donde recibo tus fuerzas. Lo segundo, no nos vamos a aislar más. Cuando estés en situaciones de dolor, busca ayuda. Ayuda correcta, por supuesto. Buenos amigos, gente que te quiere. Y por último, no escucharemos la voz del enemigo. Escucharemos la voz de Dios. De esta manera vamos a poder resistir todos los sentimientos depresivos que quieran anidarse en el corazón y nos quieran hundir. Vamos a ganar esta batalla una vez más, tomados de la mano de Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana. Tú mejor que nadie nos conoces. Tú mejor que nadie sabes por las situaciones que enfrentamos cada día. Señor, estamos en tiempos tan difíciles, en tiempos donde las noticias nos vienen a angustiar, a abrumar. Nos quieren quitar la fe, las fuerzas. Pero a esta hora hacemos un alto y decimos: Señor, necesito de tu presencia. Nos ponemos en el monte de Dios, cara a cara contigo, Señor, como lo hizo Elías. Buscó tu monte. Y en medio de su tristeza, y en medio de su dolor, en medio de la depresión, recibió tu presencia. Recibió tu renuevo. Y yo te pido en esta mañana, Señor, si alguien está pasando por momentos de dolor en esta mañana, si alguien está pasando momentos de tristeza, de desánimo, hacemos un alto en esta mañana y clamamos por tu presencia. Espíritu Santo, renueva las fuerzas de tus hijos en esta mañana. Que tus hijos puedan sentir tu abrazo, que tus hijos puedan sentir tu amor, que tus hijos, Señor, puedan sentir ese respaldo tuyo. Que tú estás. Todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, dice Jesús. Si estás cargado, si estás cansado, recibe las fuerzas de Dios en esta mañana en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, esas cadenas que nos atan, que nos quieren hundir, que nos quieren desanimar. Tú levantas a tus hijos en autoridad en esta mañana. En el nombre de Jesús nos levantamos en esta mañana. Levantamos nuestros brazos. Decimos: Señor, tú eres todopoderoso. Aquí la tristeza se va de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Se va el desánimo, se van los sentimientos de tristeza, de angustia, de ansiedad. Las echamos fuera en el nombre de Jesús. No hay lugar en esta casa, no hay lugar en este corazón para la tristeza, para la angustia, para la depresión. No hay lugar. Llena nuestro corazón de fe, de esperanza, de amor, de confianza en ti. Llénanos de gozo, porque tu gozo, Jesús, es nuestra fortaleza. Llénanos de gozo, un manto de gozo en esta mañana sobre tus hijos. Un manto de gozo, un manto de gozo. En el nombre de Jesús. Señor, pone personas claves a nuestro lado. Pone personas que nos amen a nuestro lado. Que cuando estemos en momentos difíciles, cuando estemos en momentos de dolor, esas personas nos acompañen.
nos ayuden, nos escuchen, nos den buen consejo, Señor. No permitas que nos aislemos, no permitas que nos vayamos de tu presencia, no permitas que dejemos de congregarnos, sino al contrario, estar pegados a ti, pegados al cuerpo de Cristo, pegados a nuestros hermanos, para que juntos lleguemos a la meta, para que juntos lleguemos al plan tuyo, Señor. Gracias. Y a esta hora queremos callar la voz del enemigo. En el nombre de Jesús, toda voz que ha venido a susurrarnos mentiras, te callamos, diablo. En el nombre de Jesús, no tienes poder sobre nuestra vida, no tienes poder sobre nuestra mente, no tienes poder sobre el propósito de Dios en nuestra vida. Reprendemos toda mentira del diablo a esta hora en el nombre de Jesús. Toda mentira que nos ha venido a susurrar al oído diciéndonos que no sirves, que no eres capaz, que vas a enfermar, que no vas a poder. En el nombre de Jesús reprendemos toda mentira a esta hora. En el nombre de Jesús. Tú tienes un futuro glorioso de esperanza para nosotros. Y eso es lo que queremos visualizar. Eso es lo que queremos ver, Señor. Porque tú proteges a tus hijos. Tú proteges a tu pueblo. Tú eres un Dios que hace milagros. Eres un Dios que provee. Eres un Dios que multiplica. Eres un Dios que levanta. Y yo te pido a esta hora que nos levantes, Señor. Levántanos, levántanos, Espíritu Santo, levántanos a esta hora, levántanos. Restaura vidas, restaura vidas, restaura corazones, restaura, tú ministra, Señor, nuestros corazones a esta hora. Señor, restaura nuestro corazón del engaño, de la mentira. Llévanos a tu verdad. A tu verdad. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te adoramos ahí donde estás. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Él está aquí. Dile que le amas. Dile que confías en Él. Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. En el nombre de Jesús.